Atención El Salvador. Todos los días, a las 6 de la mañana, tocaba la misma puerta, con el mismo pan, la misma sonrisa de siempre. Nadie en esa colonia sospechó jamás que ese hombre no vendía solamente pan, vendía información. Y esa información, según el patrón que las autoridades han documentado en estructuras como la MS-13, podía costarle a una familia todo lo que tenía guardado en su casa. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que estás a punto de escuchar es una reconstrucción que te va a hacer ver diferente al vecino que menos sospechas. Antes de continuar, es justo decirte con toda claridad qué es lo que vas a escuchar. Esta historia está inspirada en patrones reales. Casos documentados en El Salvador, donde estructuras de la MS-13 han usado vendedores ambulantes, cobradores y repartidores de puerta a puerta como parte de sus redes de vigilancia y cobro de extorsión, marcando quién podía pagar, quién tenía negocio y, en algunos casos, quién guardaba dinero en casa. Lo que vas a escuchar a partir de aquí es un relato ficticio construido a partir de esos patrones. Ningún panadero, ninguna colonia ni ningún operativo mencionado corresponde a un caso real y específico, pero refleja un mecanismo que las autoridades salvadoreñas han enfrentado de forma recurrente en distintos barrios del país. Con eso claro, vamos al fondo del caso. En la colonia que vamos a recorrer hoy, todos lo conocían como Don Chepe, el del pan. Empujaba su carreta desde antes de que saliera el sol, con la misma ruta de siempre, la misma canasta cubierta con un mantel a cuadros, y el mismo saludo para cada casa. Llevaba más de 10 años repartiendo pan dulce, semita y pan francés puerta por puerta, y en ese tiempo se había ganado algo que ningún pandillero consigue de un día para otro: la confianza absoluta de cada familia de la cuadra. Le fiaban el pan cuando no había dinero, le contaban problemas familiares mientras esperaban el cambio. Algunos hasta le dejaban las llaves cuando salían de viaje. ¿Cómo se construye una infiltración perfecta dentro de un barrio entero? No se construye en un día, se construye durante años, exactamente como se construyó la confianza en Don Chepe. La colonia, como muchas en El Salvador, había vivido temporadas de extorsión constante. Los negocios pequeños pagaban renta cada semana, los buses tenían que pagar por cada ruta, y las familias que tenían un hijo trabajando en Estados Unidos sabían que tarde o temprano recibirían la llamada pidiendo dinero. Pero según el patrón que las autoridades han documentado en zonas similares, había algo distinto en esta colonia. Los asaltos y los cobros parecían demasiado precisos. No entraban a cualquier casa. Entraban exactamente a las casas donde había dinero en efectivo guardado, como si alguien, desde adentro del barrio, supiera perfectamente dónde buscar. ¿Qué fue lo primero que empezó a llamar la atención de los vecinos? No fue un robo enorme. Fue algo mucho más pequeño y, por eso mismo, mucho más inquietante. Una señora que vendía ropa usada notó que, justo la semana que había reunido el dinero para pagar la mercadería nueva, 2 hombres entraron a robarle esa misma noche, sin tocar nada más de la casa, sin llevarse aparatos electrónicos, solo el dinero que ella tenía guardado en una caja bajo la cama. Otra familia, que acababa de recibir una remesa grande para arreglar el techo, sufrió lo mismo apenas 3 días después. Empezaron a circular rumores. Alguien en la colonia sabía demasiado. Alguien estaba pasando información. Pero nadie, absolutamente nadie, pensaba en el panadero. Según el patrón documentado en investigaciones sobre este tipo de estructuras, las pandillas no necesitan sofisticación tecnológica para vigilar un barrio. Necesitan algo mucho más simple y mucho más difícil de detectar. Una persona que entre a las casas sin levantar sospechas y que tenga excusa para estar ahí todos los días. ¿Y quién entra a más casas en una colonia salvadoreña que el que reparte el pan de puerta en puerta? Nadie desconfía del panadero, nadie le pide identificación, nadie sospecha cuando se queda unos segundos de más charlando en la puerta, mirando hacia dentro de la casa mientras espera el cambio de las monedas. En esta reconstrucción, Don Chepe no había empezado como informante. Según el patrón que se repite en varios casos documentados, la entrada suele ser gradual. Primero un préstamo urgente que la pandilla le hace cuando su carreta se descompone y no tiene cómo repararla. Luego, la exigencia de un favorcito a cambio, contar que casas parecían tener más movimiento de dinero, cuáles recibían visitas de gente que llegaba de Estados Unidos,
cuáles tenían negocio propio dentro de la vivienda. Poco a poco, ese favor se convierte en obligación, y esa obligación se convierte en miedo. ¿Qué pasa cuando alguien intenta salir de esa red una vez que ya entró? En la mayoría de los patrones documentados por autoridades, la respuesta es una sola: no se puede salir. Se puede seguir o se puede desaparecer. El sistema que se reconstruye en este relato era tan simple, que por eso mismo funcionaba tan bien. Don Chepe no llevaba papeles, no hacía llamadas frente a nadie, no usaba ninguna tecnología que pudiera levantar sospechas. Usaba algo que cualquier vecino vería sin entenderlo jamás: la forma en que acomodaba el mantel sobre la canasta de pan. Un doblez hacia la izquierda significaba una cosa, un doblez hacia la derecha significaba otra. La hora exacta en que tocaba cada puerta también era parte del código. Si llegaba antes de las 6:30 a una casa determinada, era una señal; si llegaba después, era otra. ¿Te imaginas cuántas veces pasó esa señal frente a los ojos de toda la colonia sin que nadie la entendiera? Cientos, durante meses. Cada mañana, uno de los muchachos que recogía la información de Don Chepe no era otro pandillero llamativo con tatuajes visibles, sino un adolescente de la misma colonia, alguien que también parecía parte del paisaje cotidiano del barrio. Iba a la tienda, jugaba fútbol en la cancha, saludaba a los mismos vecinos. Ese muchacho pasaba cerca de la carreta de pan cada mañana, sin detenerse casi nunca, solo observando el mantel y la hora. Después transmitía esa información a un superior dentro de la estructura, quien decidía qué casas visitar esa semana. ¿Qué tan grande era realmente esta red dentro de una sola colonia? Según el patrón que investigaciones similares han documentado, este tipo de esquemas rara vez involucra a una sola persona. Siempre hay una cadena de 2 o 3 eslabones antes de llegar a quien decide el golpe final. Mientras esto ocurría, la vida en la colonia seguía exactamente igual por fuera. Los niños seguían corriendo detrás de la carreta de pan pidiendo que les regalaran una rosquilla. Las señoras seguían comentando el precio de los tomates mientras esperaban su turno. Don Chepe seguía preguntando por la salud de la abuela de la esquina, por el examen del hijo mayor, por si ya habían arreglado el carro. Cada una de esas conversaciones, en esta reconstrucción, era también una forma de recolectar datos. ¿Quién estaba enfermo y necesitaba dinero urgente para medicinas? ¿Quién había comprado un carro nuevo? ¿Quién tenía un hijo estudiando afuera que mandaba remesas? ¿Qué tan lejos puede llegar la manipulación de la confianza cotidiana? Puede llegar hasta convertir cada charla amable en un reporte de inteligencia sin que la otra persona lo sepa jamás. Las autoridades, según este patrón reconstruido, no empezaron a investigar por un solo robo, sino por la acumulación de casos con un mismo perfil extraño: viviendas atacadas justo cuando tenían dinero en efectivo, sin señales de vigilancia externa evidente, sin cámaras que mostraran extraños rondando antes del golpe. Eso hizo sospechar a los investigadores de algo mucho más incómodo: que la información no venía de afuera, sino de adentro del propio barrio. ¿Y cómo se investiga algo así sin generar pánico ni alertar a quien está filtrando la información? Con paciencia, con observación discreta y, sobre todo, sin descartar a nadie por más inofensivo que parezca. En este relato, la investigación tomó semanas. Se revisaron patrones de robo, horarios, rutas, y se llegó a una conclusión incómoda. Casi todas las viviendas afectadas coincidían en una sola cosa aparte del dinero guardado, y era que todas recibían reparto de pan de la misma carreta, casi a la misma hora. Al principio, ese dato parecía demasiado absurdo para tomarlo en serio. ¿Quién iba a sospechar que la respuesta estaba en algo tan cotidiano como el pan de cada mañana? Pero cuando se cruzó esa información con los horarios exactos de los robos, el patrón empezó a encajar de una manera que ya no se podía ignorar. La vigilancia discreta sobre la carreta de pan reveló algo que nadie en la colonia había notado nunca, porque nadie tenía razones para fijarse. El mismo adolescente que recogía pelotas perdidas en la cancha pasaba, sin excepción, minutos después de que Don Chepe entregaba pan en ciertas casas específicas, y se detenía exactamente el tiempo necesario para observar el acomodo del mantel sobre la canasta. Ese detalle, insignificante para cualquier vecino distraído, fue la pieza que permitió reconstruir el mecanismo completo de la red. El panadero marcaba, el adolescente confirmaba, y un tercer eslabón dentro de la estructura decidía cuál casa visitar esa semana.
¿Qué se sintió al confirmar que la fuente de toda esa violencia había estado tocando la puerta de cada casa durante años? Para los investigadores, fue la confirmación de algo que ya sospechaban, que las estructuras criminales no necesitan espías sofisticados cuando pueden usar la confianza que la propia comunidad les regala sin darse cuenta. Aquí es donde este relato llega al punto que más te va a doler escuchar, porque no habla solo de un panadero, sino de todo lo que representa. Durante años, ese hombre entró a las cocinas, se sentó en los corredores, cargó en brazos a los niños de la cuadra mientras sus padres buscaban las monedas para pagar el pan. Cada uno de esos gestos, en esta reconstrucción, funcionaba también como una forma de medir cuánto tenía cada familia, qué tan vulnerable estaba, y qué tan fácil sería entrar sin resistencia. ¿Qué le dijeron los vecinos cuando se enteraron de la verdad? El patrón que se repite en casos similares documentados por la prensa salvadoreña habla siempre de la misma reacción: incredulidad primero, y después una sensación de traición que dura mucho más que el miedo al robo mismo, porque no es solo dinero lo que se pierde, es la certeza de que ya no se puede confiar en nadie, ni siquiera en el rostro más familiar de la cuadra. En este punto de la historia llega el giro que cambia todo lo que creías saber hasta ahora sobre cómo operan estas redes. Según el patrón reconstruido a partir de investigaciones reales, el papel de Don Chepe no terminaba en el simple aviso de qué casa tenía dinero. Su función incluía algo mucho más frío: calcular el momento exacto en que esa familia estaría más desprevenida. Si sabía que el esposo salía a trabajar temprano y la esposa se quedaba sola con los niños pequeños, esa información también viajaba por la misma cadena. Si sabía que una familia completa iba a salir de viaje por un fin de semana, la casa quedaba marcada como blanco fácil para ser desvalijada sin ningún riesgo. ¿Te habías imaginado que la rutina de saber quién sale a qué hora podía convertirse en un arma tan precisa? Ese es exactamente el tipo de detalle que, según los patrones documentados, hace que estas redes sean tan difíciles de detectar. No dependen de armas ni de amenazas visibles, dependen de información cotidiana que cualquier vecino comparte sin pensarlo dos veces. La reacción de las autoridades, siguiendo este patrón reconstruido, fue diseñar un operativo discreto centrado en observar el comportamiento completo de la cadena antes de actuar, para no capturar solamente al panadero y dejar intacta la estructura que se beneficiaba de su información. Esto significaba vigilar también al adolescente que recogía pelotas y al eslabón superior que decidía los golpes. ¿Por qué no capturaron a Don Chepe de inmediato apenas tuvieron la primera sospecha? Porque, según el patrón que se repite en casos similares, actuar demasiado rápido solo elimina una pieza reemplazable de la estructura, mientras que actuar con paciencia permite desmantelar la cadena completa, incluyendo a quien realmente ordena los golpes desde un nivel más alto. Durante ese tiempo de vigilancia, la vida en la colonia siguió su curso normal, y ese contraste es, quizás, la parte más perturbadora de todo este relato. Don Chepe siguió repartiendo pan cada mañana, siguió cargando a los mismos niños, siguió preguntando por la salud de la misma abuela, mientras cada uno de esos gestos era observado en silencio por quienes ya sabían la verdad. ¿Cómo se sostiene una vida doble tan cercana durante tanto tiempo sin quebrarse? El patrón documentado en varios casos similares sugiere que estas personas terminan normalizando completamente su doble función, al punto de sentir afecto genuino por los mismos vecinos a quienes exponen al peligro, lo cual hace su papel todavía más difícil de detectar desde afuera. El momento de la intervención, en esta reconstrucción, ocurrió de la forma más discreta posible, sin patrullas rodeando la carreta de pan a plena luz del día, ni escenas dignas de película. Se optó por un abordaje silencioso, lejos de la ruta habitual, evitando así que la estructura completa se enterara de inmediato y tuviera tiempo de reorganizarse o de tomar represalias contra la colonia. ¿Qué se descubrió exactamente al revisar el mecanismo completo, una vez confirmada la red? Se confirmó que el sistema de señales con el mantel y los horarios de reparto había servido, durante un periodo prolongado, para dirigir una serie de robos selectivos a viviendas con dinero en efectivo, y que la ganancia de esos golpes se repartía entre distintos niveles de la estructura, dejando al panadero con la porción más pequeña a cambio del mayor riesgo. Aquí llega el payoff que cierra el círculo de esta historia. Lo más doloroso no fue descubrir que un panadero pasaba información, sino entender la magnitud real de lo que esa información permitía. No se trataba de robos improvisados aprovechando una puerta abierta.
Se trataba de un sistema calculado, sostenido durante años, que convertía la generosidad de fiar el pan, la costumbre de dejar la puerta abierta un momento de más, y la confianza de contarle al panadero los planes familiares, en insumos directos para decidir a quién robar, cuándo hacerlo y con qué nivel de riesgo. ¿Qué fue lo que más le costó aceptar a la colonia después de conocer todo esto? Según el patrón que se repite en este tipo de casos, lo más difícil de aceptar no es el dinero perdido, sino la certeza de que, durante años, alguien que parecía parte de la familia extendida del barrio, estuvo decidiendo, en silencio, quién sería la próxima víctima. Las consecuencias de este tipo de estructuras, según los patrones documentados en investigaciones similares, no terminan con la detención de quienes participan directamente en la red de información. Suelen abrir la puerta a investigaciones más amplias sobre cómo operan las estructuras criminales dentro de barrios enteros, revisando otros oficios de confianza que también podrían estar comprometidos: vendedores de tortillas, cobradores de servicios, reparadores ambulantes, taxistas de la zona. ¿Qué cambia para siempre en una colonia después de un caso como este? Cambia la forma en que los vecinos se relacionan entre ellos. La confianza automática que antes se le daba a cualquier rostro conocido del barrio se convierte, después de un caso así, en una cautela permanente, incluso hacia personas que llevan años siendo parte del paisaje cotidiano. Lo que ocurrió después con el resto de la cadena es otra capa de este patrón que rara vez se cuenta completa. Según las reconstrucciones de casos similares, el eslabón que decidía cuáles casas visitar casi nunca era la misma persona que ejecutaba el robo, y muchísimo menos la misma que recibía la mayor parte de la ganancia. Esa estructura de niveles cumple una función muy concreta dentro del crimen organizado: proteger a quienes están más arriba, dejando que las personas más expuestas, como el panadero o el adolescente que confirmaba las señales, sean quienes carguen con el mayor riesgo legal si algo sale mal. ¿Por qué alguien aceptaría cargar con todo ese riesgo a cambio de tan poco beneficio? El patrón documentado en investigaciones sobre este tipo de redes apunta siempre a la misma respuesta: el miedo a las represalias pesa más que cualquier cálculo racional de riesgo y beneficio, y una vez que la deuda o la amenaza inicial se instala, salir de la red se vuelve casi imposible sin ayuda externa. La onda de este tipo de casos también alcanza a quienes no tuvieron nada que ver. En esta reconstrucción, otros vendedores ambulantes legítimos de la misma colonia, que durante años repartieron tortillas, verduras o gas propano sin ningún vínculo con estructuras criminales, empezaron a sentir la desconfianza de sus propios clientes apenas se conoció el caso del panadero. ¿Qué le pasa a la economía cotidiana de un barrio cuando la confianza se rompe de esta manera? Según patrones observados en comunidades que han vivido situaciones similares, el golpe no es solo para la familia que perdió su dinero guardado, sino para todo un ecosistema de pequeños oficios ambulantes que dependían de esa misma confianza para sobrevivir, y que de la noche a la mañana empiezan a ser vistos con la misma sospecha, aunque no tengan absolutamente nada que ocultar. Recuperar esa confianza suele tomar mucho más tiempo que resolver el caso judicial en sí mismo. Este tipo de reconstrucción no busca sembrar miedo hacia cada persona que reparte un producto puerta a puerta, sino mostrar con claridad un mecanismo que las autoridades salvadoreñas han identificado en distintas zonas del país a lo largo de los años. Estructuras como la MS-13 no siempre necesitan armas visibles ni amenazas directas para operar dentro de un barrio. Les basta con encontrar a alguien dispuesto, obligado o desesperado, dispuesto a convertir la confianza cotidiana en información útil para el crimen. ¿Qué lección deja este patrón para cualquier colonia que se sienta segura hoy mismo? Que la vigilancia comunitaria no depende solo de cámaras o de patrullas, sino de estar atentos a comportamientos que, aunque parezcan pequeños, se repiten de forma extraña. Horarios demasiado exactos, coincidencias entre visitas cotidianas y hechos delictivos, o personas que parecen saber más de lo que deberían sobre la vida privada de sus vecinos. Las políticas de seguridad implementadas en El Salvador en los últimos años han apuntado precisamente a desarticular este tipo de redes de colaboración de bajo perfil, entendiendo que buena parte del poder territorial de las pandillas no dependía únicamente de sus miembros más visibles, sino de esta capa invisible de informantes cotidianos repartidos en oficios de confianza dentro de cada barrio. Identificar y desmantelar esas capas, según especialistas en seguridad citados en investigaciones sobre el tema, ha sido tan importante como las capturas de cabecillas de alto perfil,
porque sin esa red de información las estructuras pierden buena parte de su capacidad para elegir objetivos con precisión. Si esta historia te dejó pensando en cuántas personas de tu propia colonia conoces de memoria, pero de las que en realidad no sabes nada más allá de su oficio, no estás exagerando. Es exactamente la reflexión que este tipo de casos deja en cada comunidad que los vive de cerca. La confianza que se construye con años de saludos, favores y pequeños gestos cotidianos es, al mismo tiempo, lo más valioso que tiene un barrio unido y lo más vulnerable que puede explotar una estructura criminal cuando decide infiltrarse desde adentro. Por eso, historias como esta, aunque reconstruidas a partir de patrones y no de un caso único y confirmado, sirven para recordar algo que ninguna cámara de seguridad puede reemplazar: la atención de una comunidad que se cuida entre sí, sin dejar de hacer preguntas incluso sobre el rostro más querido de la cuadra. Con el tiempo, según el patrón que se repite en comunidades que han superado casos parecidos, la colonia empezó a reorganizarse de una manera distinta: comités vecinales más atentos, comunicación más constante entre familias sobre movimientos extraños, y una cultura de reportar patrones raros antes de que se conviertan en tragedia. ¿Puede una colonia recuperarse por completo después de descubrir algo así? No de la misma manera en que estaba antes, pero sí de una forma más consciente. La ingenuidad que permitió que una red así operara durante años se transforma, poco a poco, en una vigilancia comunitaria más despierta, sin caer en la paranoia de sospechar de todo el mundo, sino aprendiendo a distinguir entre la confianza sana y la confianza ciega que, como en este caso, puede terminar costando mucho más que dinero. Si quieres seguir conociendo cómo operan realmente las estructuras criminales por dentro y cómo las autoridades logran desarticularlas paso a paso, suscríbete al canal y activa la campana, porque en el próximo video vamos a mostrarte otro oficio de confianza que las pandillas han usado como fachada, y esta vez, el giro final te va a sorprender todavía más.